Shalom, paz y bendiciones. Antes de comenzar, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ha, Raha, Padash. También doble honores a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino, los hombres que el Señor Él mismo estableció mediante su Espíritu e inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina, como estaba escrito que el Señor iba a mandar a maestros conforme a su corazón, que son aprobados por Él. ¿Ok? Yo soy el hermano Yawasop de la iglesia de la Gran Piedra de Molino, ubicada en Sinaloa, México. Y el tema que quiero entrar el día de hoy es uno de los fundamentos básicos para el entendimiento de las escrituras, de las profecías, la sana doctrina. Y es un tema un poquito extenso, pero voy a intentar sintetizarlo a lo mejor de mi capacidad. Y esto es clase, especialmente para ustedes, hermanos, que son nuevos, que están retornando a su verdadera identidad, su herencia de ser los hijos de Israel, y estás empezando a entender los secretos y misterios que Yahweh Shai le ha revelado a sus siervos los profetas. Estás empezando a comprender cómo es que funciona la creación de Yahweh Shai. Y un punto que es bien importante en el puro entendimiento de las escrituras es que no puedes mezclar tus emociones con esta verdad, porque apoyarte en tu propio entendimiento u emociones va a nublar tu juicio, tu entendimiento, tu vista. Y estas iglesias, como cristianas, católicas, bautistas, diferentes denominaciones, ellos utilizan las emociones como un gancho para tenerte en sus congregaciones, para vaciar tus bolsillos con el diezmo y diferentes eventos que crean para supuestamente hacer comunidad, pero te ponen música de alabanza al principio, que con diferentes melodías te hacen sentir que la Virgen te habla y cosas que son completamente ridículas y absurdas, especialmente para el tiempo en el que estamos viviendo, donde nos acercamos cada vez más al día del Señor, un día de oscuridad y no de luz. Estamos mirando al horizonte la tercera guerra mundial cada vez escalando, diferentes juicios como peste, hambre, sediciones, persecución. Y, y, y es ridículo, man, el espíritu con el que esta gente uh, anda supuestamente conectándose a Dios. Y algo que apoya este punto, que estas iglesias utilizan música para jugar con tus emociones, es el registro que está escrito en cómo David, por medio de tocar su arpa, podía calmar el demonio que atormentaba al rey Saúl. ¿Okay? Porque música
Básicamente son frecuencias que tienen un impacto en tu espíritu y te pueden generar paz, melancolía, euforia. Y nuestros apóstoles, ancianos y obispos no utilizan nada de esos trucos para llamar tu atención. Esto es la doctrina pura, sin necesidad de intentar cautivar tu mente y ganar tu atención para que seas parte de nuestra congregación, sino que si tú eres, digamos, cautivo de tu mente al escuchar esta doctrina, es por el Espíritu Santo de Yahweh Shai que está trabajando en ti. Y es necesario que el Señor, Él mismo, te abra la mente para que puedas comprender todo lo que a continuación vamos a hablar. Y como menciono, es parte de los fundamentos básicos, es parte de la leche. Porque si tú ignoras esto que vamos a hablar, entonces tú vas a completamente errar en todo. En la profecía, en la doctrina, en completamente no saber quién eres, quién es tu enemigo, cuál es la voluntad del Señor para las naciones que habitan el mundo. Y quiero traer esta primera escritura para respaldar este hecho de no mezclar tus emociones u opiniones de lo que está escrito. Esto es Isaías 40:13. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? Y básicamente lo que aquí nos está diciendo es que el Señor no necesita ni le importa tu opinión de cómo te sientes respecto a las decisiones o decretos que Él ya tomó. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9 nos dice que el Señor amó a Jacob, pero aborreció, odió a Esaú. Y un verso siguiente dice, entonces, ¿esto quiere decir que el Señor es injusto? De ninguna manera. Porque, ¿qué es el barro en las manos del alfarero? Básicamente, Pablo estaba diciendo, ¿qué te crees tú para juzgar lo que al Señor le parece bueno o malo? Y mucha gente viene con la emoción de que es que lo que ustedes enseñan no me suena bonito. Es que lo que tú dices me causa temor, me causa conflicto. Yo no estoy de acuerdo con eso y al Señor no le importa si estás de acuerdo o no. El Señor no requiere la opinión de ninguno de nosotros. Él ya tiene el plan y eso es lo que se va a ejecutar. Y básicamente el punto aquí es o te alineas a lo que el Señor decretó. Otro verso que viene a mi mente para respaldar esto que estoy hablando
Es lo que Ezequiel dijo cuando comió del rollo que representa la escritura. Al principio era dulce, pero luego se volvió amargo. Porque ni todo es muy bonito en las escrituras, ni todo es tan malo. Hay de ambas. Hay cosas que son para saltar de alegría. Hay cosas que te generan consuelo y te hace sentir bien, bonito. Pero hay otras cosas que te provocan temor, miedo, te provocan terror. ¿Ok? Y si tú andas navegando en emociones, vas a ir como las olas del mar, como está escrito, de aquí para allá y no te vas a mantener firme. ¿Ok? Y uno de los temas o de los versos que son más citados por un supuesto creyente o estudiante de la Biblia es Juan 3:16. Y es uno de los versos más tergiversados que la gente cita. Todo por no estudiar palabras. Todo por no entrar en los idiomas originales que la Biblia, en que la Biblia fue escrita, perdón, hebreo y griego. Y aquí en la Gran Piedra de Molino nuestros maestros nos han enseñado a entrar en palabras para poder agarrar el contexto original y adecuado según cada traducción que se da. Esto es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quizás hubo más de uno que lo citó antes de que yo termine. Dijo todo el verso con satisfacción. Oh, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Yo todavía ni siquiera terminaba de leer el verso y tú te fuiste de largo. Ahora mi pregunta es, ¿verdaderamente entiendes este verso? ¿Realmente conoces el contexto histórico de este versículo? ¿O solamente lo repites como perico porque es el único verso que te sabes de memoria y el más famoso, y que te hace sentir bonito, que te hace pensar que cualquier persona de cualquier nación, de cualquier raza, puede ser parte del pueblo santo, de la nación santa que el Señor mismo escogió de entre todas las naciones que existen en la tierra? Y para algunos esto va a ser a ver, ¿de qué estás hablando? No entiendo. ¿Cómo que la nación santa que escogió entre todas las naciones? Pues todo el mundo, todos los hombres son parte del pueblo de Dios, todos son su creación. Pues otra vez, citando Romanos 9, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Jacob es una nación que es Israel, es un linaje, es una descendencia, es un linaje escogido
los hijos de Israel, las 12 tribus, y Esaú es otro linaje que ha sido rechazado y aborrecido por el Señor. El Señor aborreció a Esaú y a toda su descendencia. Y Esaú, Edom, hoy en día son conocidos como el autoproclamado hombre blanco, el hombre caucásico, el conquistador, el europeo. ¿Ok? Ahora, eso es otro tema, algo extenso, pero si un hermano tiene duda, puede ponerlo en el comentario y podemos entrar en ese tema. Pero regresando aquí, en Juan 3:16, ¿dónde está el error? Aparte de que la mayoría de la gente no tiene el contexto histórico y la profecía para entender este verso en su completo, en su completa pureza. ¿Dónde está el tropiezo aquí? En la traducción. Si no me equivoco, en el libro de Sabiduría de Salomón, si no es en Eclesiástico, pero es uno de esos libros, será que hermanos no tengo ahorita fresco en mi memoria, pero creo que es en Sabiduría, en el prólogo dice que cuando se traduce el texto hebreo a otro idioma, pierde su fuerza, porque luego ocurren cosas como estas, porque puede perder el contexto al momento de ser traducido. ¿Ok? Entonces, para empezar con esta clase, la palabra que está causando confusión aquí es la palabra mundo. ¿Por qué? ¿Ok? Lo que tengo aquí, hermanos, en pantalla se llaman Strongs o concordancias bíblicas, que básicamente es el significado de cada palabra que fue traducida del hebreo o el griego. Tú puedes agarrar un entero versículo, como está aquí, y te va a venir cada palabra en griego. ¿Ok? Y por ejemplo, aquí está la palabra de Juan 3:16, mundo. World, mundo, que es la concordancia G2889 del griego. La palabra en el texto original que fue escrito en griego, ahí debe de decir cosmos. ¿Ok? Ahora, la palabra cosmos tiene un significado. Aquí está, transliteración, cosmos, déjenme traducirlo para ustedes, hermanos. Dice, cosmos es un arreglo adecuado y armonioso. Es una constitución o es un orden. Cosmos también significa ornamento, decoración y adorno. ¿Ok? Y de ahí viene la palabra cosmetología, que básicamente es esa rama del embellecimiento que utilizan las mujeres cuando
se maquillan la cara, se ponen chapetes, se pintan los ojos, se arreglan la boca. ¿Por qué? Porque se están decorando, se están adornando para embellecerse. Ahora, aquí agregaron esta definición que dice los habitantes de la tierra, los hombres y la familia humana. Y esto es incorrecto. ¿Ok? Y aquí es donde estos diablos, que estoy por seguro que edomitas, hombres caucásicos, son dueños de esta página llamada Blue Leather. Estos supuestos estudiosos de la Biblia, estos doctores que vienen de escuelas de teología, el pastor, el doctor, teólogo, fulanito de tal, agregan estas definiciones de cosmos para traer confusión. Porque esto no estaba hace 5, 10 o 15 años, man. Yo me recuerdo que cuando comencé a estudiar estos fundamentos básicos de la Biblia, cuando yo busqué la palabra cosmos, porque un hermano me enseñó esto, que ahora yo les estoy enseñando esto a ustedes, cuando yo me metí a ver la palabra cosmos, esto de que cosmos significa la familia humana o los hombres o los habitantes de la tierra, no estaba aquí. Esto lo acaban de agregar. Y hermanos mayores, nuestros ancianos, mis maestros, que empieza con la iglesia de Los Ángeles, ellos nos han dicho que el Blue Leather ha cambiado muchas definiciones para cubrir la verdad, para traer ese tropiezo, para que tú sigas pensando que Juan 3:16 está hablando de la humanidad entera, porque eso es básicamente lo que la doctrina cristiana enseña. Y la doctrina cristiana es un gran tropiezo, es una gran mentira. Eso de que todo el mundo puede ser salvo, nada más acéptalo en tu corazón, todo eso va en contra de los fundamentos básicos y la profecía escrita en la Biblia. Y te voy a enseñar que lo que estos hombres hacen en estas páginas lo hacen solamente para traer confusión. Porque como yo menciono, y yo no gano nada con mentir a ustedes, hermanos y hermanas, yo me recuerdo que hace 5 años, cuando yo hice mi estudio y entré a ver la palabra cosmos para comprobar por mí mismo que lo que los hermanos me decían era verdad, no decía que era la familia humana ni los hombres. ¿Ok? Porque cuando tú quieres hablar de los hombres, de los habitantes de la tierra, está hablando de otra palabra del griego que no es cosmos. Porque para eso cada palabra tiene su significado, para separar una cosa de otra. Tú no puedes decir, por ejemplo, rojo, pásame el rojo, pero rojo a la vez también es el azul y el rojo. No, el rojo es el rojo y el azul es el azul. Ahora, quizás ahorita no tiene mucho sentido
para ustedes, hermanos, lo que les estoy diciendo, pero mira, esta palabra cosmos, como les enseñé, vino del verso de Juan 3:16. Cuando nosotros leemos esta escritura, donde se utiliza también la palabra mundo, es un contexto y un significado completamente diferente a cosmos, aunque en el español dice mundo. Esto es Hechos 17:31, porque él, Yahweh, Ba'ashim Yahawashi, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. ¿Ok? En Juan 3:16 habló del amor de Dios por el mundo, por el cosmos. Y aquí en Hechos 17:31 nos está hablando del Señor juzgando al mundo. Pero no es la misma palabra que Juan 3:16. ¿Cómo lo vamos a saber? Otra vez, vamos a la concordancia bíblica del texto original en el griego. Y aquí tú puedes ver que dice otra vez mundo en inglés. ¿Ok? Pero ya no es cosmos. Ahora es aikomene. Ahora vamos a leer su significado. ¿Qué significa aikomene? La tierra habitada, el mundo, los hombres. ¿Ok? Y aquí es donde viene esta cuestión que ya no es lógico. Con el ejemplo de que rojo es rojo y azul es azul. No puedes decir que el rojo significa azul y también rojo significa verde. No. Cosmos es cosmos. Aikomene es aikomene. Los habitantes de la tierra. ¿A qué me refiero? Leímos que en cosmos está hablando de algo decorado, de un adorno, de un gobierno, de un cosmos también es una agrupación de estrellas. Es algo específico. Por ejemplo, cuando alguien dice el universo de Marvel, está hablando de todos los personajes y de ese mundo de Marvel. Cuando hablas del universo o del mundo de DC Comics, estás hablando de otros personajes y superhéroes que pertenecen a la empresa DC Comics, y estás hablando de otra empresa diferente que es Marvel. Es más, voy a traer el ejemplo aquí para poner más en contexto lo que quiero decir. Mira, el punto que quiero hacer aquí, hermanos, es Yapa, dice DC, aquí, DC Universe, universo, que es una palabra para decir el mundo de DC, el universo, el cosmos, el mundo de DC. Pero también está el mundo de Marvel. No son lo mismo. ¿Ok? Marvel tiene sus personajes, DC tiene los suyos propios. Eso es lo que significa cosmos. Un específico gobierno, una específica
constitución algo que ha sido embellecido, decorado de entre todo lo demás. ¿Y qué fue eso que fue embellecido, escogido, santificado de entre todo lo demás? La nación de Israel, de entre todas las naciones. Y te lo voy a demostrar con escrituras. Y si ahora tú empiezas a tener una revolución de emociones en tu cabeza de que no es lo que tú creías, no es lo que te han enseñado, no es algo que a ti te suena bonito o no te parece justo, empieza a considerar que son demonios que están nublando tu entendimiento, porque estamos entrando al texto original. ¿Ok? Otra vez, y lo tengo que hacer para que con tus ojos tú mires. Juan 3:16. Aquí tienes John 3:16. Aquí está el desglose de cada palabra en el griego. ¿Ok? Mundo, aquí me dice cosmos. Cuando habló del amor que Dios le tuvo al mundo. Pero en Hechos, cuando el Señor está hablando de juicio al mundo, aquí está Acts 17:31, la palabra mundo ahora es otra, aikomene. ¿Por qué? Porque el Señor va a juzgar a todo el mundo en el contexto de la entera raza humana. Es decir, a los israelitas, su pueblo, su tesoro precioso, que eso me suena a embellecer a un pueblo. Si tú le llamas a alguien mi tesoro precioso, tú estás elevando a esa persona a un nivel de más amor, de mayor consideración entre toda la demás gente. Como tu esposa. Tu esposa es tu esposa. Y hay más mujeres y todo eso, pero la esposa es la esposa. Y eso es lo que el Señor hizo con Israel. Israel es su herencia, su parte, su pueblo especial. Ahora, existen más naciones que coexisten y habitan en este mundo junto con nosotros, pero a ellos no se les dio parte con el mundo del cosmos, lo embellecido, sino que ellos forman parte de lo que se llama aikomene, la tierra habitada. Y aquí es donde está esta pregunta para ustedes, hermanos. ¿Por qué cosmos significa algo y luego también dice que es la tierra habitada? Pero aikomene también significa la tierra habitada. ¿Qué sentido hace, hermanos, que una palabra o que dos palabras tengan el mismo significado, pero a la vez lo contrario a lo que tiene un significado? Si es que tiene sentido lo que quiero decir. Y al fin del día, amén, la cosa es clara. Si tú quieres confiar en lo que estos falsos diablos mentirosos te quieren enseñar con la doctrina cristiana, está bien, man. Pero quien está recibiendo el espíritu de Yahweh Shai va a entender lo que realmente estamos leyendo aquí. Ahora, ¿esto es el mundo que el Señor ama? Ahora estamos hablando del mundo que el Señor va a juzgar a la entera humanidad, ahora sí. Y vamos a ver otra palabra por mundo
en las Escrituras. Esto es Mateo 24:3. Y él, sentado en el monte de los olivos, Yahawashi, se le acercaron sus discípulos diciendo en privado: dinos, ¿cuándo será esto y cuál señal habrá de tu venida o tu regreso y la consumación de este siglo? Que esa sería la traducción más correcta. Pero si tú lees otras versiones, otras traducciones del texto original griego al español, te vas a encontrar con la traducción como fin del mundo. ¿Ok? En la Dios habla hoy, en la NTV también lo traducieron como fin del mundo. En la NVI también lo traducieron como fin del mundo. En la CST también lo traducieron como fin del mundo. Ahora, mundo aquí también es cosmos. No. Mundo aquí también es aikomene. No. Mundo aquí es siglo. Y hay otra palabra del griego para darnos el contexto correcto de este versículo según el texto original. Mira, mundo. El griego, aion. Vamos a ver qué nos dice acerca de aion. ¿Qué significa la palabra mundo según ese contexto? Pero más que el contexto, la palabra original. Edad ininterrumpida, perpetuidad del tiempo, eternidad, periodo de tiempo o edad. Entonces, la palabra mundo ahí nos está hablando de un periodo de tiempo. Porque lo que los discípulos le estaban preguntando a Yahawashi es cuándo va a ser el fin de este siglo para que restaures a la nación de Israel. Y un siglo, un periodo de tiempo, como estamos leyendo aquí, está hablando de diferentes reinos teniendo el poder y reinando sobre otras naciones, así como fue con los babilonios, así como los medos y los persas tuvieron su tiempo para gobernar, así inclusive como los asirios, así como los griegos, los romanos. Ellos tuvieron su tiempo para gobernar. Lo que los discípulos le estaban preguntando a Yahawashi es: ¿cuándo se va a acabar este reino de los romanos? Porque ellos estaban viviendo bajo la opresión del imperio romano, para que restaures a Israel. Y eso conecta con Salmos capítulo 2, de que cuando Yahawashi establezca el reino de Dios que viene con el pueblo de Israel, Él va a someter a las naciones y las va a gobernar con vara de hierro. Es decir, los va a poner en esclavitud, las va a someter, así como sometieron a los israelitas en el tiempo antiguo, y nos tienen sometidos a nosotros, hermanos, los descendientes directos por carne y sangre de los israelitas, debajo de este imperio de la bestia, que es el imperio del autoproclamado hombre blanco, que igualmente es la raza de Saúl, los romanos y los griegos. Si es que puedes recibirlo, si es que tienes el entendimiento, si es que el Espíritu te permite
conectar todas estas piezas. ¿Ok? Entonces, recapitulando, el enfoque de esta clase es que hay 3 palabras diferentes para mundo. Lo voy a traer rápidamente. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que la palabra ahí era cosmos. Ahora, Hechos 17:31, porque Dios, Yahweh Shai, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. La palabra ahí era aikomene, la tierra habitada, a las naciones. Y Mateo 24:3, le están preguntando a los discípulos, ¿cuándo será la señal de tu venida y la consumación de este siglo o el fin del mundo? Aion. ¿Ok? Y esto de estudiar palabras viene desde nuestros apóstoles y ancianos que por medio del Espíritu Santo, sus maestros le enseñaron a ellos a destruir estas fortalezas y doctrinas que han sido un tropiezo a nuestra gente. Pero el Señor ha levantado a sus profetas, a sus maestros, para apacentarlos con ciencia y sabiduría. Y así como yo fui enseñado estas cosas, es mi deber, como un hombre que lo entiende, ir y pasar el mensaje sin error. Y esto es un misterio a la mayoría de nuestra gente. Y son cosas que siempre han estado ahí. Las concordancias bíblicas tienen años. Inclusive antes de que existiera quizás el internet, ya había libros impresos de las concordancias de las palabras de las traducciones del hebreo y el griego. Pero ¿por qué no es algo que es abiertamente enseñado por las diferentes iglesias? Porque ellos, 1, son ignorantes de estas cosas. 2, no les interesa realmente enseñar la pura doctrina. 3, si te enseñan la verdad de los planes del Señor que tiene para las naciones, muchos se van a ofender. Eso significa menos congregantes, eso significa menos dinero, no hay negocio. Y 4, el Señor ha hecho ocultas estos misterios para que muchos se pierdan y crean en la mentira y el Señor los destruya. Según de Tesalonicenses dice que el Señor envió un espíritu engañador. Él inspira a estos falsos profetas, falsos maestros, a estos supuestos doctores de las escrituras, estos eruditos de las escuelas teológicas. El Señor mismo los ha inspirado para traer esta confusión y mentira. Pero si tú lo puedes recibir, pues dime en dónde encuentras mentira aquí. Y yo te exhorto a que vayas y lo investigues por ti mismo. Ahora, hablando acerca de el cosmos como una agrupación de estrellas, son palabras claves que conectan a la nación de Israel. Apocalipsis 12:1. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Esa mujer representa a la nación de Israel como una patria
porque una patria es como hablar de una nación como mujer. Y esas 12 estrellas, como una corona, representan las 12 tribus de Israel, a los 12 hijos de Israel. Dice, y estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Y ese embarazo representa a Yahushua, el Mashiach. ¿Ok? Y voy a intentar ir un poquito más rapidito porque nuestra gente es floja, no le gusta estudiar, se aburre. Si no hay emociones, si no juego con tus sentimientos y darte falsas promesas de prosperidad, si no te doy un show, mucha de nuestra gente no le gusta ver videos así. Cuando se trata de estudiar, cuando se trata de comprobar por ti mismo, mucha de nuestra gente es floja. Esto es Primera de Crónicas 27 y 23. Dice, cuando David hizo el censo, no incluyó a los hombres de 20 años para abajo, porque el Señor le había prometido multiplicar a Israel como las estrellas del cielo. ¿Ok? Leímos en Apocalipsis 12 que Israel, siendo comparado a una mujer, y como está escrito también en Oseas, Israel es la esposa del Señor como una mujer. Esa mujer tenía 12 estrellas en la cabeza, que representa a Israel. Estamos hablando que el Señor le prometió a los israelitas ser tan numerosos como las estrellas. Y Génesis 37 y 9 dice, después José tuvo otro sueño que también le contó a sus hermanos y les dijo, ¿saben qué? Tuve otro sueño en que veía al sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Hablando de que esas 11 estrellas eran sus hermanos, los hijos de Israel, Jacob, arrodillándose a él. Y ya después pasó lo que pasó en Egipto. Los hijos de Israel, Judá, Benjamín, Leví, Aser, Isaacar, los hijos fueron por ayuda a José en Egipto, ¿ok? Entonces, cosmos es ligado a estrellas. Pero no solo eso, sino que también, déjenme traerlo, Deuteronomio 7 y 6 dice, porque tú eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿De quién está hablando? De Israel. Mira lo que dice aquí. Israel como los elegidos. Ese es el tema. Salmos 135 y 4. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, para él mismo, a Israel como posesión suya. Isaías 41 y 8. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú, Israel, a quien tomé de los confines de la tierra, de los lugares más remotos, te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. ¿Ok? Y esto es puntual. Israel, eres mi siervo, yo te escogí y no te rechacé, así como el Señor en Romanos 9 dijo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Ahora tengo esta escritura que dice, Isaías 40 y 17, todas las naciones, el chino, el japonés, el ruso, el gringo, el africano, el árabe, todas las naciones
son nada en su presencia. Para Él no tienen absolutamente ningún valor. Otra versión, en su presencia, todas las naciones no son nada. Él las considera inexistentes, sin valor. Para Dios, en la traducción al lenguaje actual, y lo dice como lo entenderías en el lenguaje actual, para Dios nada valen las naciones. Son lo mismo que nada. Es decir, el Señor no le importa a las naciones. No le importó a Esaú, no le importó a Ismael, aún siendo hijo de Abraham. No le importó a Esaú, aún siendo hijo de Isaac. Y eso conecta perfectamente. Mi siervo eres tú, Israel. Yo te escogí y no te rechacé. ¿Ok? Amos 3:2. Solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. ¿Ok? Oh, pero Amos es Antiguo Testamento. Isaías es Antiguo Testamento. Salmos es Antiguo Testamento. Deuteronomio es Antiguo Testamento. ¿Y Romanos qué es? Nuevo Testamento, y dice rechacé a Esaú. ¿Y Juan 3:16 qué es? Nuevo Testamento, ya leímos el cosmos, que también representa estrellas embellecidas, y acabamos de leer que Israel es el tesoro, mi tesoro especial entre las naciones. Vamos a ver qué aparece cuando ponemos eres mi tesoro especial entre las naciones. Eres eso embellecido y bonito para mí, lo que escogí para mí. Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Ahora va a venir quizás ese hermano cristiano que cree conocer las escrituras para defender el punto de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero Israel no guardó el pacto. Entonces no es el tesoro especial del Señor. Eso le abre la oportunidad entonces a que las demás naciones sean parte del pueblo de Dios. Vamos a ver qué dice la Escritura. Jeremías 31 y 36. Déjenme ver, porque tenemos que leer más contexto. Jeremías 31 y 35. Para ti, buen cristiano, que cree que tiene entendimiento del pacto que el Señor hizo con la nación de Israel. Jeremías 31 y 35. El Señor, quien provee al sol para alumbrar el día, la luna y las estrellas para alumbrar la noche, el que agita el mar y hace a las olas rugientes. Su nombre, el Señor de los ejércitos celestiales, dice esto: igual de improbable
es que anule las leyes de la naturaleza, como que rechace a mi pueblo Israel. Ahora voy a tener que traerle en otra versión, porque hay mucho simple. El que da el sol para la luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Básicamente el Señor está diciendo, mira, es más fácil, o más bien es como que el Señor dijo, si un día falta el sol para alumbrar el día, si algún día falta la luna y las estrellas para alumbrar la noche, si algún día faltan las olas en el mar, si algún día se apartan estas leyes naturales que el Señor estableció desde el principio de la fundación del mundo, entonces también la descendencia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia. Y luego dice, así dice el Señor, si los cielos de arriba pueden medirse, si se pueden explorar los cimientos de la tierra, abajo de las profundidades del mar, entonces yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Básicamente el Señor está diciendo, mira, si tú puedes medir el cielo, yo rechazaría a Israel por desobedecer mi ley. Si tú puedes decirme cuánto mide las profundidades del mar, entonces yo desecharía a Israel. Si el sol ya no sale, yo rechazaría al Señor, a Israel. Y ninguna de esas cosas han podido ser medidas o han dejado de funcionar, porque el sol sigue saliendo. Las estrellas y la luna siguen activas desde que se crearon. Entonces Israel jamás ha sido rechazado, ni será. Porque viene esta doctrina de el reemplazo, de que el Señor ya acabó su pacto con Israel porque no pudieron guardar los mandamientos. Ahora el Señor abrió la puerta a todo el mundo. Y déjame enseñarte algo. Un mandamiento que el Señor nos dio como pueblo escogido, como tesoro para mantenernos santos. Este Deuteronomio 4:1. Ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor tu Dios dio a tus antepasados. No agregues ni quites nada a estos mandamientos. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios. ¿Ok? Instrucciones específicas y únicas para Israel. Te voy a enseñar uno de los mandamientos que el Señor nos dio. Deuteronomio 18:9. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer las cosas abominables de esas naciones. No imiten las horribles costumbres de esas naciones. Hay otra escritura que dice, no se mezclen. No vivas como ellos. Déjame ver si puedo encontrar. Porque siempre está el simple que no. Ahí no dice no se mezclen. Ahí dice no actúes como ellos. Pero no dice que no se mezclen. Josué 23:7. No se mezclen entre los que quedan entre ustedes, entre las naciones, y no invoquen los nombres de sus dioses,
No juren por ellos, ni los adoren. ¿Ok? El Señor nos dijo, no se mezclen entre las naciones. Ahora la pregunta aquí, y siguiendo la lógica, siguiendo la historia, el contexto, las profecías, ¿por qué el Señor nos escogió como pueblo? Nos dijo muy claramente, guarda mis instrucciones, guarda mis mandamientos, obedéceme para que te vaya bien. No te mezcles con las demás naciones. Y si no me obedeces, te voy a castigar. ¿Qué pasó? No lo obedecimos, nos mezclamos entre las naciones, aprendimos sus malas costumbres, empezamos a adorar a dioses paganos del sol, la luna, las estrellas, Acera, Baal, Peor, todo tipo de estupideces de las otras naciones, del chino, del japonés, del africano, que son camitas, moabitas, amonitas, edomitas. Y el Señor nos castigó y nos mandó en esclavitud debajo de ellos. Pero ahora que el Señor mandó a su Hijo para pagar esa deuda de esa falta que cometimos, para poder arreglar, para poder reparar este mal que cometimos con nuestro Dios. ¿Qué sentido hace que la misma causa de nuestra destrucción ahora pueda venir con nosotros a adorar a nuestro Dios, que nos dijo, no hagan las cosas abominables, asquerosas y malditas que las naciones hacen y que yo cuento como nada? ¿Qué sentido hace que el Señor nos castigue por mezclarnos entre las naciones, pero luego al mismo tiempo Él diga, pues cáiganle todos, hasta ustedes, malditos, que les dije a mi hijo que no se mezclen con ustedes? ¿Qué sentido hace eso? Oh, pero el Señor cambió, hermano. Nuevo Testamento, hermano. El Señor abrió las puertas al mundo. Juan 3:16. Ok, pues vamos a leer esto, man, porque lo que tú estás diciendo básicamente es que el Señor cambió de opinión. Básicamente lo que tú estás diciendo es que el Señor es un hombre de doble mente. Malaquías 3:6, yo el Señor no cambio. Yo el Señor nunca cambio. Yo soy el Señor y nunca cambio. Y ustedes siguen siendo hijos de Jacob. Seguimos siendo los hijos de la promesa. El Señor no cambia. El Señor nos dijo, no te mezcles entre las naciones. El Señor tiene la misma mentalidad para sus hijos. No se mezclen, porque van a aprender cosas malditas. Ahora, esta confusión de la doctrina cristiana acerca de los gentiles está hablando de israelitas que fueron llevados como esclavos entre toda nación, empezaron a guardar las costumbres de generación en generación y completamente olvidaron su origen. Pero el Señor, por medio de su Espíritu y la predicación y el mensaje, la buena noticia, empezó a despertar a diferentes israelitas que vivían entre griegos, entre romanos, entre Asia, entre africanos, para reconocer que eran los hijos de Jacob. Todos los israelitas que tú lees como un gentil, está hablando de israelitas dispersos. Y la mayoría de un cristiano, un católico, ni siquiera entiende la historia de la dispersión. No sabe que Israel fue disperso, no sabe por qué fue disperso, no sabe cuál era la situación
digamos, política geográfica de Israel en ese contexto. No sabe qué pasó con las 10 tribus del norte de Israel. Ni siquiera sabe que hubo una división de la nación de Israel entre el reino del norte y el reino del sur. Pero nada de eso importa, hermano. Lo que importa es Juan 3:16. ¿Ok? El Señor no cambia. Eso sería un hombre de doble ánimo. Eso sería un hombre que su pensamiento un día piensa una cosa y otro día piensa otra cosa. Santiago 1:8. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Un hombre de doble ánimo piensa una cosa y mañana otra. Y el Señor no tiene ese espíritu de, hoy pues, toda nación no vale nada para mí, llamándole Antiguo Testamento. Como leímos claramente en Isaías, que el Señor toma como nada las naciones. Es más, como vamos a leer aquí, Isaías 34:5, cuando mi espada haya terminado su trabajo en los cielos, que está hablando de los misiles termonucleares que son parte del juicio del Señor, caiga sobre Edom, sobre la casa del autoproclamado hombre blanco, que principalmente la capital de este hombre es los Estados Unidos de América, que es Babilonia. Cuando mi espada caiga sobre Edom, la nación que he señalado para ser destruida, sobre el pueblo que he decidido exterminar. Dios está a punto de castigar a todo el pueblo de Edom. Dios los ha condenado a muerte. Y ahí es donde tu demonio cristiano va a ser activado. Tus emociones, tus sentimientos se van a mezclar. Y, ay, ¿cómo que una nación condenada a muerte? Hombres, niños, mujeres siendo completamente destruidos. No, eso no puede ser. Dios es amor. Estás mezclando emociones. Y tus emociones no van a cambiar lo que está escrito. ¿Ok? Y el Señor, como leímos, Él no cambia. Él no es un hombre de doble ánimo. Él escogió a la nación de Israel para ser su pueblo. Y las otras naciones no valen nada para Él. ¿Ok? Entonces, espero que esto haya sido edificante. Espero que haya sido claro. El que entendió, entendió. Y el que no, pues, ¿qué se le puede hacer, man? Hasta la próxima. Shalom.